Buenos días, ¿cómo les ha ido? Hablamos, Swami. Bueno, ya estamos viendo los antecedentes teóricos de la astrología. Y los antecedentes teóricos o los aspectos teóricos es lo que da el soporte filosófico. La gente le gusta la parte práctica, pero no podemos olvidar que las raíces, los fundamentos están en la parte teórica. Afortunadamente es cortica, ya vimos unas generalidades de la astrología, ya vimos la definición en astrología y ya vimos los antecedentes históricos. Hoy vamos a ver los diferentes tipos de astrología. Para dentro, o cuando terminemos este tema, ya hablar de la astrología y el camino espiritual, que me parece a mí es uno de los aspectos importantes. O sea, si un tema hay que estudiar es ese de la astrología y el camino espiritual, de cómo lo veían pues los antiguos sacerdotes el asunto. Entonces veamos entonces diferentes tipos de astrología. Existen más de 80 ramas de la astrología en uso. No, vamos a ver qué estoy y dónde nos vamos a enfocar nosotros. De la astrología. Eso es realmente sorprendente teniendo en cuenta los usos mínimos que tiene la astrología. Sí. Pero se puede decir que casi que para toda área de la vida se puede aplicar la astrología. De hecho, se aplicaba cuando cuando la espiritualidad era el principal aspecto de la sociedad y de una familia. Ya no. Sí. Hoy en día se puede trabajar con la astrología occidental, la astrología védica o hindú, la astrología helénica. ¿Cuál es esa? La griega, la astrología maya, la astrología azteca, china, coreana y muchas más. Pero normalmente como estamos en Occidente, pues trabajamos es como con... Este Swami sacerdote hindú, está dedicado pues el 100% de su vida, él trabaja la astrología védica, ¿sí? Que tiene algunas variantes que... ¿sí? Veamos ahora las muchas aplicaciones de la astrología. La astrología humanística. Esta es la que se aplica en Occidente. Algunos se refieren a esta astrología como la astrología que asiste a las personas que buscan la conciencia personal. Ese es el propósito de la astrología. O pues uno de ellos, ya hemos hablado que otro de los propósitos es encontrar tu propósito, otro es conocerse a sí mismo, y la astrología humanística, la que nosotros normalmente conocemos en Occidente, está enfocada a buscar la conciencia personal. Sabemos que la conciencia es nuestro próximo paso evolutivo. Estamos pasando del animal a ser humanos y de humanos a ser entidades conscientes. Tenemos todos los elementos. El principal
que se demoró la naturaleza millones de años es un cerebro que pueda generar pensamiento o conectar con el pensamiento. Y el con pensamiento puede generar conciencia, pero igual el pensamiento, cuando lo coge el ego, se enreda mucho, que es lo que nos pasa a nosotros a nivel intelectual. Guillermo, antes de llegar a, como vamos en proceso de evolución, antes de llegar a desarrollar la conciencia, activaremos un poquito más del cerebro que no lo hemos usado. Ese porcentaje tan grande que se dice que Claro, es que se necesita que cada vez desarrollemos más el cerebro. O sea, la evolución, ¿para qué necesitó millones de años? Para poder crear cerebro, que es el wifi que conecta con... O sea, el cerebro es el módem que puede conectar con el mundo mental. Sin él no hay forma. Por ejemplo, los animales como el perro, como el gato, todos los animales, el cerebrito es ahí nada más el instintivo. Sí, buen día. Entonces se necesita conectar con el mundo mental para conectar con el pensamiento. Y el pensamiento que pueda conectar con el mundo causal. El mundo mental está en la cuarta dimensión. Sí, parte superior de la cuarta dimensión. Sí. Para que pueda con eso, porque ¿cuál es el propósito de la vida? Lo hemos dicho. ¿Cuál es el propósito? A ver si me acuerdan. Conciencia. La conciencia. Porque es la conciencia la que tiene acceso al mundo cuántico o el mundo de Tipered en la Cábala. Hacia allá va la evolución. Por eso se habla de seres con conciencia y seres sin conciencia. ¿El humano es qué? Pues algunos, pues poquitos son con conciencia, el 10%. Está en la transición. En este momento, la mayoría de los humanos somos seres sin conciencia. Y los seres sin conciencia son los seres inferiores. Para tener conciencia hay que tener cerebro desarrollado. Cerebro, el neocórtex, el que conecte con el pensamiento. Sin eso es imposible. Pero es un acto que implica conciencia. ¿Qué implica? Cuando uno habla de conciencia... Estar aquí, en el ahora, en el presente. Sí, pero hay una palabrita que implica. ¿Qué implica? Sentir. Sí, pero hay otra palabra. Darme cuenta. No es darme cuenta. Esas son dos palabritas. Ahí sí está Margarita lista. La profe en español está lista. Esa es mi muchacha. Tomar conciencia. No, pero hablo de conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es darme cuenta. Pero es que existen diferentes tipos de conciencia. ¿Cómo? Diferentes tipos de conciencia. A ver, ¿cómo así? Digo yo, pues, como me parece pues que, como generalizando, que nosotros todavía tenemos que dar un paso para tomar conciencia, pero es un poco de que debe existir una jerarquía. No sé. No entiendo, me enredaste. niveles de conciencia. Niveles de conciencia. Como Ah. podemos decir. Sí, Sí. No sí, estoy de acuerdo. Hay que tener niveles de conciencia, o sea, para Porque subir en tomar el conciencia escalón. sí. Puede que sí, pero la conciencia es una, es darme cuenta. Pero para yo darme cuenta, yo no me doy cuenta. De hecho, el maestro Samael, uno de los capítulos de Psicología Revolucionaria, libro importante para estudiar a nivel psicológico, el trabajo psicológico, se llama Los niveles de conciencia. Sí. Pero la conciencia es una, es darme cuenta, hacia allá voy, es una fuerza ya. El intelecto es la primera fuerza espiritual. Ya de ahí pasamos a la conciencia. Entonces, el ser humano está en la transición, porque es algo que debe hacerse por voluntad propia. Los hermanos mayores difieren, hablando de los seres, dicen los seres con conciencia y los seres sin conciencia. Cuando hablan los seres sin conciencia, ¿a quiénes se refieren? Los humanos en- Bueno, pero no quitemos el humano que está en transición. Los animales, los seres inferiores. Entonces, la naturaleza necesitó millones de años para crear cerebro. Pero para crear cerebro necesita que ese cerebro se mueva.
se pueda desplazar. Mire que los seres, los extraterrestres que nos muestran son muy cabezones. O sea, cada vez el desarrollo, y uno diría, no, ese cabezón no es bonito. O sea, no encajaría dentro de los parámetros de belleza de los humanos. Si ustedes ven la última película de Indiana Jones, la de las calaveras de cristal, sí, y muchos dioses antiguos del Egipto son con una protuberancia el cerebro, sí, porque después de crear cerebro, la idea es activar, desarrollar el cerebro. Entonces la naturaleza se gastó millones de años para crear cerebro, pero también necesita que ese cerebro se desplace. Entonces necesitó millones de años para crear el soporte de vida, que era el cerebro hipotalámico, o lo que conocemos como el cerebro reptil, donde está todo el soporte de vida, el que se encarga de todo. Millones de años para crear ese chip. Cuando ya creó ese chip, desarrolló al máximo, que fue con la era de los dinosaurios, entonces ¿qué tuvo que hacer? Necesito dar el segundo paso en la evolución, calentar la sangre. El reptil es de sangre fría. Un reptil pone los huevos y se pierde, porque donde no se come ellos mismos sus propios huevos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Millones de años, extingue los reptiles, aunque dice la ciencia que eso fue un accidente y nada de accidente tiene que haber. De hecho dicen que no habían humanos y ya habían humanos aquí, la historia es otra muy diferente. ¿Sí? Entonces, calienta la sangre, millones de años para calentar la sangre. Para calentar la sangre necesitaba un chip más grandecito. El que está encima del hipotálamo, está la columna y encima, ya lo hemos mostrado, pero necesitamos hacerlo. Aquí está la columna, aquí hay un frijolito que es este es el hipotálamo de los científicos, que es el cerebro reptil, y arriba hay otro frijolito que es el sistema límbico. Sí, ese es el de las emociones, todas las emociones, millones de años para crear ese otro chip, segundo cerebro. Sí. Lo conocen los extraterrestres como el cerebro mamario, porque es el que tiene que ver con las emociones. Y millones de años para crear el neocórtex, que apenas lo desarrollamos, aquí está. La nueva corteza, la que puede conectar con el mundo mental. El módem, que a través de un sistema Wi-Fi hace la conexión con el pensamiento. Y el pensamiento debe tomar conciencia de sí mismo, entra la conciencia, el paso más elevado. ¿Sí? Entonces, bueno. Perdón, Guillermo, si se especula o se dice o se sabe, no sé, que muchos extraterrestres absorben de la Tierra la energía y las emociones, que por eso que le han puesto esta cosa de los conciertos y el laboratorio de la Garabía, pero ellos están más desarrollados. ¿Quiere decir que las emociones A ver. Tocaste un tema, pues, porque ustedes saben que este tema está abierto siempre y lo tocamos, mire. Hay una guerra en el universo entre el humano que tiene desarrollado el cerebro emocional, que es el mamario, y los reptilianos, sí, que no tienen sistema cerebro emocional, tienen el reptiliano. O sea, alguna vez la creación se quiso experimentar. Unos seres de alta frecuencia que no habían experimentado la limitación. Ya que tocó el tema, me toca tocarlo para que eso no quede pues como suelto ahí, ¿sí? Unos seres decidieron experimentar la limitación. Ellos vivían en perfecta armonía, en lo que llamamos el absoluto. Entonces dijeron, vamos a experimentar 90 de esos seres, 45 y 45 se encargaron, según dice la Federación Galáctica, ¿sí? Decidieron, entonces dijeron, vamos a experimentar la polaridad. Y gracias a eso fue que resultó todo este cuento de la materia y todo este cuento que estamos experimentando. ¿Qué hicieron estos seres? Unos crearon un polo. ¿Cuál era el polo? Los reptilianos, que solo tienen cerebro hipotalámico, que todo eso es el cerebro reptil. Y en una parte de la galaxia, el sector de Orión. Los otros crearon, sí, a los felinos, que son de la familia de ahí vienen los humanos. Estos crearon los humanos, que tienen el cerebro emocional. No se encontraron por millones de años, pero cuando se encontraron, como todo lo veían contrario, empezaron a hacer guerras, una guerra que lleva millones y millones de años. No han podido resolver el problema. Para eso tuvieron que crear la matriz.
Y el propósito de la matriz, ya que quiere, pues que le haga un resumen del cuento, que ya que tocó eso, para que entender por qué hay estos seres que se drenan las emociones. Entonces, ya los reptilianos han creado máquinas humanas, como los grises, que esos que vemos nosotros, muñequitos que vemos nosotros, cuando vemos estos cabezones que vemos, esos que son como por lo general así, ojones, ¿se acuerdan? Sí, esos son los grises. Realmente esos son unos creados en laboratorios de trabajadores digamos, de cosas de dudosa reputación de los reptilianos. Entonces, están los dos y han habido guerra y no se han podido encontrar. ¿Qué pasó? Había que crear la matriz. El propósito de la matriz era sumirnos en la densidad y no dejarnos salir. Y ahí estamos. Hay una película que se llama La Matriz, pero eso es más complejo. Sí. Entonces, en ese problema estamos. Para resolver el asunto, la Federación Galáctica de esa guerra de millones de años, ¿qué hizo? Sencillo, dijo, bueno, si lo que no se ponen de acuerdo es porque como ven las cosas, los reptilianos lo ven de una forma porque tienen cerebro, tienen neocortes y tienen cerebro reptiliano, no tienen cerebro emocional. Y son tecnológicamente, inteligentemente, pues, de desarrollo de pensamiento superiores a muchos humanos. Sí. En cambio, el humano galáctico, que fue sembrado en la galaxia, en la constelación de Lira, mientras los otros en la constelación de Orión, mientras no se encontraron y no se expandieron en la galaxia, todo estaba en armonía, pero cuando se empezaron a encontrar, empezaron a chocar por las diferencias, y ahí fue donde vino las guerras, una guerra que lleva millones de años, ¿correcto? Entonces la Federación Galáctica en estos últimos tiempos, ¿qué dijo? Necesitamos, cuando digo estos últimos tiempos, estoy hablando de los últimos 500.000 años, sí, necesitamos resolver ese problema. La Federación Galáctica fue creada para resolver un montón de problemas, sí. Entonces dijo, ¿qué hacemos? Como el problema es las diferencias, creemos un ser, sí, que tenga las dos, para que integre los dos. ¿Queda claro? Y ahí fue donde hicieron el humano, al humano terrícola, sí. Entonces el humano de la Tierra, cosa que creo no tiene el humano galáctico, sí. Los que vienen de Lira, eso que llamamos como los maestros ascendidos, sí, no, crearon un ser, como nosotros, donde es parte animal, o sea, parte reptiliana y parte humana. Es este caso, sí, es este caso del humano nosotros. Entonces están haciendo un experimento. Nosotros tenemos, son los animales de que le hablo. Acuerda que mi cantaleta es, tenemos dos animales adentro y un dragón. Un dragón es un reptil. Si usted ve y busque por internet siquiera los draconianos, usted lo que ve es un dragón, pero bípedo. En vez de ser estos dragones, y si usted ve la esencia, el espíritu en China es un dragón, pero tipo reptil. Y el espíritu en Occidente es un dragón tipo dinosaurio. ¿Sí? Entonces mire que nosotros tenemos nuestras raíces draconianas. Este cuerpo tiene, y de hecho cuando usted dice su RH, ¿cuál es su RH? Cuando usted dice es la cantidad de animal que tiene, a eso se refiere. Cuando el RH es la cantidad de animal que tenemos, ¿sí? Entonces, la Federación Galáctica hizo al humano, integró los dos, y ahí está el conflicto. Primero lo tenemos que resolver en nosotros, ese conflicto entre el animal y la emoción, ¿correcto? Y ya tenemos el neocortes, ¿sí? Entonces, para resolver eso, estos seres, hay seres que se alimentan de emociones porque no las tienen. Y somos una granja y nos han cultivado debido al libre albedrío como granja, así como usted cultiva gallinas para alimentarse o como cultiva huevos o como cultiva truchas, igual hay seres que nos cultivan o cultivan humanos así. ¿Vieron de Júpiter? ¿Cómo es que se llama? Una película que hay por ahí, hasta poquito el año pasado salió. Ninguno de ustedes es de cine. Sí, pero no sabemos de cuál estás hablando. Última película de... ¿Cómo? Sí, Júpiter es una muchacha que hay ahí, pero le llama... Tiene otro nombrecito anterior. Sí. ¿Cómo es? Bueno, algo así, en estos días le digo. Esa película habla de eso.
muestra de unos extraterrestres que simplemente en la película, y no está lejos de, nos cultivan, pero de muchas formas. En la película lo que hacen es, con 100.000 humanos sacan el ADN, se lo inyectan como una droga en la película, y así pueden prolongar su vida, rejuvenecerse, por decir algo, 100.000 años. Entonces, y esta muchacha que es la reina de todo eso en la película, muestran eso, vale que la vean. Solo busquen ahí en internet Júpiter sobre la película, aparece, no recuerdo el nombre. Sí, vale, y habla de todo eso. Lo muestra, ¿de dónde saca Hollywood todo eso? ¿Usted cree que alguien se lo inventó como ciencia ficción? Esta muchacha es la que evita que acabe la especie humana. La película narra de eso, pero eso tiene mucho que ver con eso. Entonces, vamos es hacia la conciencia. Entonces hay seres que están y drenan y se alimentan de eso. Entonces unos a nivel genético y otros a nivel de emociones. O sea, no les interesa que nos extingan. No, o sea, no nos... Aunque hay reptilianos que comen humanos como nosotros comemos gallina. Y de hecho es un plato predilecto de muchos reptilianos. De hecho tuvo que haber una negociación en la Federación Galáctica entre los humanos de Lira con los reptilianos, donde los humanos de Lira en mesa de negociación, porque se han extinguido, son guerras con unas tecnologías pues de acabar planetas en 10 segundos, pues. Donde los humanos negociaron con los reptilianos de que los humanos de la Tierra no se los coman, porque ya son seres de conciencia. Como decir que mañana, pasado mañana, el marrano ya empieza a tener vestigios de conciencia, de hablar, de pensar y de construir cosas. Entonces ya no se puede, o sea, por ser un ser de conciencia. Y ellos decían que no, los reptilianos. Entonces los humanos de Lira le dicen, déjenos demostrarle que son seres de conciencia, y en eso están, demostrando que somos seres de conciencia para que no nos coman como un plato como una comida en un plato. Estamos perdiendo el año. No, de todas maneras. Estamos demostrando conciencia, como estamos llevando la cosa. No, pero internamente la conciencia se está activando mucho. Mire que cada vez más niños que ya no comen carne, niños. En mi época, un deporte era coger caucheras y matar pájaros. ¿Cuándo ve usted un muchacho ahí tirándole a un pájaro? Un niño ve un pájaro y ¿qué hace? Sí, en la época de nosotros era el que más pájaros llevara muertos ahí. Entonces, ha aumentado la conciencia. A mí eso solo me muestra. Y mire los animales. Eso lo perciben los animales. Un pájaro veía a 100 metros un humano y ¿qué hacía? Y usted ahora les tiene que empujar para no pisarlos. ¿Usted cree que es por qué? Porque percibe eso. Que ya hemos aumentado, claro que hemos aumentado el nivel de conciencia. Solo que la parte oscura se ha sembrado porque no quiere que esto avance. Entonces, por eso es que usted ve. Y 4 bullosos hacen más, 4 oscuros hacen más bulla que 100 seres de luz. ¿Me entiende el asunto? Cuando usted habla de esos grupitos guerrilleros que tumbaron una torre, ¿ustedes saben cómo son grupos de cuánto? De 4 o 5 personas. Y hacen más bulla que 100 personas meditando, ¿o no? Pero la conciencia se está activando. Y eso se ve en muchos niveles. Lo que pasa es que vemos ahora muy fuerte la oscuridad, porque en el momento de amanecer es cuando la oscuridad es más fuerte. Entonces, es por eso. El destino de Júpiter. Y el tema de los lagartos, eso se ve en la batalla final. De la batalla final también se ve el tema de los lagartos que vienen a exterminar los humanos. ¿Se acuerdan de esa película de hace años? Sí. ¿Usted creen y la volvieron a traer en Warner Bros., pero no dio como temporada y estaba muy buena? O sea, pero al enemigo secreto no le interesa, eso desaparece rapidito. Entonces mire que ¿ustedes creen de dónde saca Hollywood todo ese cuento? Ellos conocen la historia. Y a nosotros nos pintan una película toda rara en la religión y en la educación. Entonces, pero que sí hay un fenómeno que sí estoy observando, y es que los chicos nacidos después del 2000 tienen otro pensamiento. Y hay una tendencia a ser más analíticos. vale, digo una cosa. En el 80, del 80 hubo una siembra de niños cristal.
estoy hablando del 80 y punta, una siembra. ¿Qué venían a hacer los niños cristal? Los niños cristal niños índigos. Los niños índigos. ¿Qué hacían los índigos? Los índigos es porque al mirarle el aura, dicen, yo nunca les la he visto, porque no veo el aura, pero dicen que es de color índigo. ¿Qué hacen los niños índigos? Venían a romper las estructuras, romper el esquema viejo. ¿Qué hace? Usted va a construir una casa, compran por aquí una casa grande, ¿y qué es lo primero que tienen que hacer si van a hacer un edificio? Dañar, romper. Pero es muy curioso que la mayoría de ellos, hay muchos que están cayendo ya en depresión. No, es que la tarea de ellos, de hecho, es romper los esquemas. Sí, ¿qué es romperlo? Usted va a sembrar, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Romper la tierra, arar. Eso venían a hacer los niños índigos. De hecho, ahora están entre 25 y 35 años. Sí, entonces, ¿qué hacían esos muchachos? Romper esquemas. Entonces llegaban como una casa, yo no quiero estudiar. Ese estudio no sirve para nada. Unos, si caían en una familia funcional, como tengo un sobrino, yo he contado de él, sí, en quinto bachillerato, un inteligente, un Leo ascendente Libra, líder, lo que sea, muchacho así, alto, cuajo, grande, dijo, no estudio más. Usted sabe que hizo una mamá de nuestra época que el hijo le dice, no estudio más en quinto bachillerato. Eso rompió todos los esquemas, pero como esta muchacha es amorosa, ha sido gnóstica, o es sacerdote y sin gnóstica, ella, bueno, dijo, entonces, ¿qué quieres? Dijo. Entonces el muchacho se vino para la ciudad, otra ruptura. Sí, cuando menos pienso, el muchacho empezó a luchar, a buscar, ahí está. Tenía tanta energía que está manejando un negocio de esos importantes de ropa elegante, sí. Pero un negocio pues de cadena elegante, no sé ni cómo se llama, él es ahijado mío. Y ahí está, ya está pensando en su propio negocio. El primo de él, hijo de otra hermana de ella, también sacerdotisa de la iglesia gnóstica, en una familia más disfuncional. Sí, también dijo más o menos a la misma edad, no trabajo, no estudio más, pero tampoco voy a trabajar. Sí, usted verá qué van a hacer conmigo. ¿Qué hacen? Muchachosos se centran en una esquina a romper esquema. Muchachosos llega a una empresa y rompe esquema. Eso era lo que hacían los índigos. A eso vinieron. Cumplen su tarea y ya romper esquema. Del 2000 para acá vinieron los niños cristal, que son los Cristos, los que vienen ya a reflejar la luz. Sí, y vendrán más cosechas. Son cosechas que envían para hacer la evolución de este planeta en el humano. Entonces todo eso tiene que ver con eso, pero la gente no lo entiende. Entonces imagínense que en Cartes un niño... Pero también hay que entender que muchos de esos niños del 2000 son hijos de drogadictos. No, pero igual han salido de gente de familia muy funcional. Es que eso experimentan con todo. O sea, no es que es de hijos de drogadictos, es que es hijos de de familias funcionales, de disfuncionales, de profesionales, de todo. Y por ahí en China sí que hay, y en Rusia, niños muy especiales que están haciendo otra tarea a nivel humano. Tienen otro cerebro, ya tienen más chakras, la genética es otra. Es que ese es otro cuento que nos tocaría hablar de otras cosas que son los jardineros del espacio, la nueva evolución, los chakras, como ya de 7 chakras están pasando a 12, y otros cuentos pues que son hacia la espiritualidad del siglo XXIII. Estábamos hablando de astrología y llegamos a los extraterrestres. Gracias por Sí. aclaración. Decíamos entonces que la primera aplicación de la astrología es la astrología humanística. Esta es la que practicamos en Occidente. Algunos se refieren a esta como la astrología que asisten a las personas en la búsqueda de la conciencia personal. ¿Qué es lo que se hace con la carta astral? Con la carta natal. El conocimiento de sus patrones, los asuntos kármicos, las fortalezas y debilidades, que es lo que se busca pues con la astrología humanística, la que se enfoca a la persona, que es la que nosotros vamos a trabajar. Pues en la primera parte no nos vamos a enfocar sino a la parte de los principios fundamentales para el trabajo de tarot que vamos a hacer. Pero cuando uno habla de astrología, que ya habla de la carta astral, el manejo de la carta astral, conocerla y hacerla, a esa se refiere. Entonces, ¿qué busca? El trabajo de la conciencia personal, el conocimiento de sus patrones, los asuntos kármicos, la fortaleza y las debilidades.
O sea, conocer a la persona en torno a él. Que es muy bueno que cada uno conozca, pues como a mí, yo he hecho como 5 cartas astrales y todas me han servido y me han ayudado mucho a entenderme porque no entendía pues el por qué era como era. La astrología kármica permite conocer respuestas venidas de las vidas pasadas. Esa es mi sí que me aclaró cosas. Esa la vamos a ver. Podríamos conocer sobre eso, de dónde se hace, cómo se hace y trabajarla. Depende de ustedes, pero es el dilema que yo tengo como pedagógicamente en el curso. ¿El curso es de qué? De tarot y cábala. Necesitamos ver numerología, que ya la vimos. Necesitamos ver astrología, pero de astrología. Para ver el curso de tarot necesitamos los fundamentos básicos de astrología. Pero hacer un curso total de astrología, que debemos hacerlo, ya implica conocer la carta, mínimo de saber interpretar la carta astral, mínimo, porque ya un computador ya a usted le hace la carta astral, eso es muy engorroso, muchos cálculos, entonces ya un computador, entonces, no tanto hacerla, aunque es bueno conocer los elementos básicos de cómo se hace una carta astral, interpretarla así, ahí sí, esa es la segunda parte, que es la que yo le diré al estar terminando el tema, dice, les voy a decir, seguimos con la astrología, postergando lo de tarot, o terminamos lo de tarot y nos devolvemos a ver esa parte, ahí sí podemos dedicarnos a trabajar. Le voy a poner ojo. Yo después lo primero que le diré, yo no me acuerdo de eso. Ah, sí, no, sí. Pero sí entienden. Soy sincero pues en el asunto, porque lo que necesitamos de astrología, y que es bueno que si tocamos astrología, pues muy bueno que usted pueda conseguir su carta astral y leer el mapa y poder saber, bueno, yo he entendido unas posiciones psicológicas que tengo y eso lo entendí, fue con la kármica. Y la kármica se hace es con los nodos lunares, sí, y los planetas en retroceso. Pero todo eso lo explicaremos pues más adelante en esta sección. La astrología espiritual nos permite conocer la visión espiritual de la persona. Son aplicaciones de la astrología. Esa también la podemos trabajar. Sí. O sea, bueno, hacer la carta natal, no hacerla, poder interpretar la carta natal radical, la carta kármica y la espiritual. Mira que ya van 3 de las que, sí. Bien interesante. Interesantísimos. La astrología psicológica. La astrología psicológica también muy de auge en nuestros días. Se enfoca en conocer los aspectos psicológicos, o sea, la personalidad y el carácter, y el potencial de la persona. Era lo primero que hacían los nobles antiguamente, cuando la religión todavía no había apabullado las ciencias esotéricas. Un noble, un conde, un marqués, un príncipe, un rey, un emperador, tenía a su sacerdote, sí, un hijo, y ahí mismo, a ver, su carta, así mismo empezar. Este muchacho, ¿para qué va a ser bueno? ¿Para qué va a ser bueno? O esta muchacha, sí, y ahí mismo. Entonces ya conociendo, lo hacen las tribus indígenas, a su manera manejan la astrología. Yo conocí unos muchachos en una tribu que desde pequeño el hechicero ya se había dado cuenta que ese muchacho era bueno para la oratoria. Y desde chiquito fue educado, y así dice Chopra que debe ser la educación. O sea, ustedes saber un muchacho desde que nace para qué es bueno. Y orientarlo ahí. Ese muchacho era bueno, entonces se convirtió en el representante social de la tribu. Salió a una universidad, se preparó y era porque... En cambio hay otros que saben, no, este muchacho es sanador. Entonces se orientaba para allá. Pero a nosotros nos ponen a perder 11 años. Si no es más, porque ya con el jardín y prejardín y todo eso son más. 11 años donde tú no aprendes nada. Sin eso no haces nada, porque el enemigo secreto lo que busca es embolatarnos. ¿Para qué sirven los...? Chopra dice, de hecho a su hijo mayor le dijo, mi hijo, vea, no se preocupe por nada. No se tiene que preocupar por comida, ni siquiera por estudiar. Solo busque qué es lo que a usted le guste en la vida.
ya el muchacho es escritor. Y me dijo, si llega viejo y no, yo lo sostengo hasta que muera. ¿Sí? Entonces la educación hacia el futuro tiene que estar orientada en otra forma. Dígame un músico, bueno, también sirve, pero ciertos, por ejemplo, no, también, todo sirve pues, o sea, para un científico sirve el arte y todo, pero nosotros nos distraemos demasiado en un montón de cosas que ahí es donde entran los muchachos, ponen a ver unas materias que no les gusta. Un muchacho que le gusta es estar en un laboratorio, no quiere saber nada de los elementos de música, o viceversa. Entonces, ahí nos distrae mucho el enemigo secreto para enredarnos, y la educación sí que está mandada a recoger. Es que ya se hace el bachillerato en 6 meses. ¿En 6 meses? Bueno, para lo que sirve apenas es. Sí. No, la educación debe pasar a otro nivel. La educación debe pasar a otro nivel sobre la vida. Los muchachos hoy día a mí me sorprenden este año, porque los que nacen después del 2000, si vienen con otra cosa, es que da gusto. No, es que ya tienen un cerebro diferente, tienen un nuevo código genético, tienen nuevos chakras. ¿Y sabe cuál es la trampa? Oiga, ¿y sabe cuál es la trampa? Otra de las trampas del creador. ¿Se acuerdan que yo he dicho que Dios es un tramposo? Ponen a unos seres evolucionados bastante a que los eduque uno menos evolucionado. ¿Usted se imagina? No, es que así es. Los grandes son menos evolucionados que los chiquitos. Entonces mire la trampa que pone la creación. Te pone a menos evolucionados a que eduquen. Imagínense cómo los forma. Y muchos no pueden con eso. Niños diciendo, es que lo que dice esta profesora, yo ya me sé eso hace tiempo. Pelados que están recordando hasta las ciudades de otros planetas donde vivieron. Me lo decía un muchacho que nada sabe en la oficina, que tengo un encarte con un hijón. Vea, me dibuja y me muestra unas ciudades, dice que viene de otro planeta. Y él medio loco. Sí. Mi ex esposa era amiga de una niñita que recordaba la ciudad galáctica de donde venía. Y vivían en un tugurio. Decidió venir ahí con una familia bien disfuncional y tenía la lucidez y claridad, y ellos eran muy amigas. Sí. Entonces, esto es una locura. Sí. Que lo diga, por ejemplo, el papá de un fanático religioso, pues vale. Pero una persona que nada dijo, me buscaba qué iba a hacer. Yo le dije, y él pensaba que el pelado estaba rayado. Yo le dije, más rayado está usted, hermano. Sí, muchos pelados están así, vienen así. La astrología horaria. Sirve para consultar características concretas relacionadas a negocios, sociedades, trabajos, etc. Sí, hay astrólogos y hay astrólogos muy profesionales que trabajan todo ese tipo. Pero ese horario no es como muy enmarcado como... Pero hay de todo para todo. Estoy contando. Hay de todo para todo. Hay gente que le interesa solo. ¿Sabe quién lo usa mucho? Gente que trabaja en lo bursátil. En la bolsa de valores y todo eso, le interesa eso. ¿A qué hora? Y tendrán su astrólogo y manejan millones. Me ha dicho cuál es la mejor hora para mañana en la bolsa de valores. Y se van y trabajan esa hora. Sí. ¿Es verdad o no es verdad? Pues. Si María Auxiliadora llevaba a los sicarios, no hay nada de eso. Pero, lo mato, ¿por dónde? ¿De qué manera? Martes de María Auxiliadora. Y el problema es lo que crees, crea. Y después te ibas a comer. Y a darle gracias porque logró el objetivo. ¿Y qué hay de malo? ¿Entienden? Entonces tenemos que entender cómo es este juego aquí. Entonces, no faltan los que les interesa y quienes tienen su negocio profesional ahí. La astrología predictiva.
Solo vamos a nombrar algunas, no todas porque pues son muchas. Yo hago una pregunta con respecto a eso de la predicción. Si yo me siento a hablar de a hacer esa carta astrológica, yo no le estoy manejando el cerebro al otro. Pues, Usted estuvo en numerología conmigo. sí, señor. Fuimos, ¿se acuerda de un tema que tocamos, la psicología y el destino? Ajá. Que me gasté como un mes nada más con ese y vimos la visión de Carlos Gustavo Jung respecto al destino. Ya le respondió la pregunta. Si no, le queda claro. A mí sí, yo no sé los demás. Así que los demás no la hicimos. No sé, usted también estuvo en numerología con nosotros. Sí. No se preocupen que el mismo tema lo voy a tocar, astrología y el destino. Ah, Sí, porque ahí tiene que ver con eso de la predicción. bueno, ok. Ahí lo volveremos a tocar porque de pronto o se nos olvidó y hay que tocarlo porque la astrología es otro oráculo. Y como el tema es tan importante, es verdad todo lo que dices. Cuando usted coge un oráculo, entonces, pero ya vimos la visión de Carlos Gustavo Jung. Dice, no es para predecir el futuro, es para hacerlo. Por eso no recomendamos, en la gnosis se prohibió la lectura del tarot, porque usted manipula la mente de la creación de la persona y crea lo que tú le digas, más si te tiene fe. Pero Guillermo, son de ayuda si se puede. Son herramientas, como lo plantea, por eso tenemos que buscar la visión científica como la de Carlos Gustavo Jung acerca de estos temas de la predicción del futuro. Pero hay gente que lo usa desde ahí y vive de ahí, tiene sus negocios de ahí y le funciona, porque lo que crees crea. Son de ayuda. Yo tengo una sobrina, oiga, yo tengo una sobrina que es hija de mi hermana mayor. Ella es ahora Josefina, seguidora muy religiosa. Y la hija le salió muy religiosa. ¿Qué hace ella? Cada rato cambia de santo, pero cada vez que consigue su santo, consigue su milagro. ¿Sí me entiende? Por ahí una vez, el marido, es el Conejo Jaramillo, ya está en la época de soltar, un futbolista que fue hasta de la selección Colombia, y él ya está en su época en que no consigue casi trabajo, es rogando a fin de año si le llega o no el trabajito, y ella llega y eso coge, una de las últimas fue la sangre de Cristo, otra fue la Virgen de Guadalupe, y eso coge y le pone y hace la novena, y le digo que eso es milagroso, no es en serio. Ella le achaca su milagro ¿a quién? Al santo de turno. Pero nosotros sabemos que ¿qué es lo que está moviendo? Fuerzas internas. El poder de ella, el poder de su creencia. Que yo aquí lo he tratado de ver, de estudiarlo lo más científico posible. Pero le funciona. Vaya, dígale pues que es el poder de la creencia y no es capaz. Ahí no le sucede el milagro. Los indígenas entonces, en vez de María Auxiliadora o de la sangre de Cristo o la Virgen del Carmen, tenían al dios cocodrilo. Sí. Entonces yo le he dicho a la gente, consiga usted el dios buñuelo y le hace su buñuelo. Pero como el buñuelo es tan mundano, nunca un buñuelo nos va a hacer el milagro. El santo al mediodía. Entonces, si se da cuenta, el poder ¿dónde está? Adentro. Como estamos chiquitos espiritualmente, porque apenas acabamos de formar el cerebro, no hemos creado conciencia, no hemos despertado el Dios que hay en nosotros y todos los poderes que tenemos, ¿qué necesitamos? Ayudas. Un niño para montar en bicicleta necesita un triciclo. Sí, necesitamos ayudas. Esas ayudas son estas imágenes, son estas creencias, son los rituales. Llegará un momento donde no necesitaremos eso, lo que hacía Jesús, simplemente una intención y obró. Lo que hace un mago, chasquea los dedos, sí, eso se puede llegar a hacer. Tender con contacto directo con la conciencia, activar la matriz divina. Los que quieran pueden coger ese libro, La matriz divina de Greg Braden, sí, y lo pueden estudiar, que es el mundo cuántico, el que donde usted puede crear cualquier realidad. Hacia allá vamos. Mire ustedes de astrología a todos los rincones que me tiran. Sí. No mandemos a abrir las puertas para que nos vamos. No, de eso se trata, porque lo que necesitamos es aprender. Ustedes mismas me dijeron, este curso es así. Se aprende más
más antes. Muy bien. Entonces, como su nombre lo indica, la astrología predictiva se usa para la predicción de hechos concretos que pueden acaecer en la vida del individuo. Pero muchas veces, y ahí es donde Carlos Gustavo Jung dice, no es que lo prediga, lo creaste, lo que usted me planteaba, Margarita. Si yo le digo, a usted le va a suceder eso, y usted se lo cree, usted lo crea. Y el otro convencido de que el otro es muy buen astrólogo, sí, o muy buen leedor del tarot o de runas, porque le está prediciendo exactamente el futuro y no hay tal. Pero ese se usa y así es. Y hay gente que hasta le sacará partido a todo eso. La astrología mundial o mundana se relaciona con los eventos políticos, guerras, países y cambios globales. Y hay gente dedicada a eso. Muchos presidentes tienen sus astrólogos. Ellos no lo dicen. Gente que tiene que tomar decisiones, tienen a un lado el militar y al otro lado tienen el brujo. Lo que siempre ha pasado. La astrología financiera o astroeconomía es una rama muy conocida y utilizada hoy en día también por los corredores de bolsa en Wall Street. Sí, ya hay mucha. Que funcione, no funcione, como le digo, si se lo cree, crea. Hay un programa astrofinanciero que está disponible para los astrólogos que operan en los mercados. Sí, eso dicen pues como los... O sea, hay gente que está dedicada a eso porque lo que le interesa es dinero. Y tiene pues como todo. De hecho, todo dicen que hasta el mismo chance de las loterías, todo son probabilidades, o sea, matemáticas. Y hay gente, yo conocí un personaje que yo lo veía siempre y eso era cuentas y cuentas y cuentas. Y empezaba a ver y acertaba los chances muy periódicamente. ¿Cómo hacía? No sé, ni me interesa. Pero hay gente que hace eso. La astrología vocacional se enfoca en ayudar a las personas a entender en dónde se encuentran sus mayores potenciales de profesión y carrera. La astrología de plantación se basa en la influencia de los astros, basa en la influencia que tienen los astros sobre la jardinería y los sembrados. Esta ya ha existido desde hace siglos. No, astrológicamente. Una cosa es el aspecto astronómico, el que manejan los campesinos. En estos días hablaba con mi papá, que mi papá fue campesino y arriero muchos años. Y porque como me gusta ahora que tengo mi tiempo, he querido sembrar flores, he querido sembrar cositas aquí en un patio. Es uno de mis proyectos de vida hacia el futuro, pues en una finca. Entonces, aprovechando que todavía está vivo y que yo sé que fui campesino, le pregunté. Él no sabe realmente qué pasa por dentro. Para eso aquí tengo un asesor. ¿Se acuerdan del muchacho Giovanni que dictó un taller? El gordito que dictó un taller, él es un tecnólogo agroambiental. Sí, él trabaja con el municipio. Entonces él sí escribió unos libros y ya dice en creciente qué es lo que pasa dentro de la planta, en menguante que él escribió un libro, un documento sobre eso. Mi papá no sabe eso, pero sí sabe que, por ejemplo, si usted corta la madera, creo que es en creciente, se daña, es una madera que en 5 años se pudre.
Y si la corta en menguante, algo tiene que pasar y deben de haber unas influencias. Y eso lo sabía él, porque él fue aserrador y todo eso. Sí, él sabía, por ejemplo, de que si sembraba maíz o frijol en creciente, las matas eran muy bonitas, pero no daban cosecha. Pero que si sembraba en menguante, daba mucho fruto. Eso lo sabían. Eso forma parte de la astrología, más de ese aspecto. Pero, o si es una parte que toca las dos. Pero la astrología ya habla de otras cosas, ¿sí? Habla ya de las vibraciones energéticas y cálculos, porque astrología implica hacer una carta astral de cómo está Marte, cómo está Venus. Porque ya empiezan, por ejemplo, en nosotros, la astrología médica. Hombre, Escorpio con su planeta rige los órganos sexuales. Hay una persona que tiene enfermedades o inclinaciones a enfermarse o de la piel. Entonces empieza a ver, bueno, Neptuno tiene que ver con la piel, con los huesos o con cualquier cosa. Entonces, de cómo esté ese planeta en tu carta astral, que puede estar en retroceso, que es kármico, puede estar mal posicionado. Entonces, el órgano que afecta lo va a influir, lo va a afectar. Lo mismo pasa. Entonces, igual pasa. Cada planeta, los planetas deben influir de alguna manera, y eso es lo que se dedican a estudiar los astrólogos en las plantas. Y hay astrología para eso. Si vas a hacer una cosecha donde vas a invertir, por decir algo, 100 millones de pesos, vos querés, así te gastes 1 millón de pesos en que alguien te haga un estudio que pueda, de probabilidades astrológicas, ¿cómo no lo vas a tener en cuenta? Es lo que hacen mucho. Y hay gente que se dedica a esas cosas. Y más ahora con la tecnología que manejamos, que ya usted en un computador, usted mete toda la información y de ahí le saca todo. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar la astrología, hace por ahí unos 20 años, no habían computadores familiares, o sea, los computadores estaban a nivel de empresas. Entonces me tocaba coger libros, buscar efemérides, nada más calcular la carta astral. Me gastaba por ahí un mes trabajando 2 horas diarias. Nada más calcularlo. Una cosa que usted le hace clic a un computador y te la saca en 30 segundos. ¿Sí me entiende? Es como no va a ser una herramienta. Y ya le vacian todo eso a la base de datos y te hace y ya vos hacer tu parte humana. Porque una máquina no deja de ser máquina, ¿correcto? Pero entonces yo me acuerdo que yo hice varias cartas astrales, sobre todo a personas, las mías y cercanas, mis ahijados, mi pareja y todo eso. Y eso era un camello de largo. Claro que en ese entonces no estaba dedicado toda hora a dar clases y a dar conferencias. Tenía el tiempo para eso. Entonces, pero en cambio ahora con la tecnología se puede hacer todo eso. La astrología de las relaciones. Como su nombre lo indica, se refiere a la energía entre dos personas en una relación. Ojo, la energía entre dos personas en una relación. Usted puede tener una energía determinada y su pareja tiene otra, ¿correcto? Ambas individuales marchan de una forma, ¿correcto? Pero cuando se entran dos energías diferentes ya o pueden chocar mucho o pueden integrarse en mucho. Y eso es lo que se estudia. Y no hablo de pareja, porque esa usted puede tomar la decisión, con usted no voy. Dígame de un hijo o de la mamá. Usted eligió conscientemente aquí eso, no. Ahí viene su hijo y gústele o no le guste, como viene, vino. Entonces usted puede hacer un estudio y puede minimizar con el conocimiento los efectos nocivos del asunto. Un ejemplo, yo me voy para la costa, pero hay un tramo por Yarumal que hay huecos, que hay un abismo que es muy estrecho, que genera mucho tal. Si yo no, y camino a la lata, para allá puedo terminar en un rincón o en un abismo, no. Pero si yo ya sé que allá hay todos esos problemas, ¿qué hago? Me voy con... Y de ahí lo mismo pasa
Yo sé que este muchacho trae estas inclinaciones, trae esto, o yo sé que mi mamá trae esto porque tengo una relación muy turbulenta con ella. Sí, cojo la carta de ella, cojo la carta mía y hago la mezcla y ahí encuentro. Ese es el mundo de las relaciones. O mañana me voy a montar un negocio con él. ¿Qué conozco de él? Muy buena gente, muy servicial. ¿Conozco su naturaleza oscura? Para nada. O es mi novio o mi novio y quiero de pronto conocer un poquito más. Porque es que usted se relaciona con la parte superficial de la persona, pero apenas ya entra en la relación, o sea, eran amigos, pero cuando ya empezó a verse dinero, empezó a salir el cobre, o ya se bajaron los calzones juntos en una relación, empieza a salir lo oscuro, el cobre, y ahí es donde sale lo que es. Entonces, estas cartas ayudan mucho a ver eso que yo no veo por fuera, porque nosotros nos ponemos unas máscaras para mostrar lo que queremos que vean de nosotros. Sí. Y esto sí nos desnuda un poco, al menos la tendencia y la inclinación. Y yo tengo una pregunta con respecto a este punto de la astrología. Si nos está como desglosando varias clases de astrología, que la humanista, que la vocacional, etc., esta no, al fin y al cabo, llega a una sola. Por ejemplo, si yo hablo de la astrología humanística que se aplica a asuntos kármicos, fortalezas... No, hay que hacer puntualmente cada una. Por ejemplo, usted hace la carta natal radical y toma una foto al cielo. Es la misma que en todas, ¿cierto? Pero el estudio está enfocado en nociones básicas, sí. Como cuando usted hace la carrera de medicina. Hizo una carrera básica, ¿correcto? Ya si se quiere especializar en ginecología, o en los niños, ¿cómo es que se llama la de los niños? Pediatría. Y así usted tiene que especializarse y hacer otros estudios. Lo mismo, uno con la carta astral radical, usted lo que hace es lo básico. Ah, tenía Venus en tal forma, tenía Marte en tal cosa y eso me da estas características. Yo, por ejemplo, hice esa. Después me vino la kármica, unos manes que se especializaron en lo kármico, entonces cogí y como ya tenía mi carta astral, solo era empezar a interpretar los aspectos ya de ella, entonces uno coge los nodos lunares y los planetas en retroceso. Entonces vino la espiritual, entonces la espiritual ya no coge lo básico del mundo, sino que dice, empieza a hacer un estudio. Yo lo integro por lo general casi todo, yo integro lo kármico, integro lo espiritual, pero normalmente son cartas puntuales. Una cosa es lo que, como tú dices, ya como el mapa del cielo y hacer ese estudio de ese ahora, pero otra cosa es hacer la proyección y las proyecciones. Esa es otra cosa de la astrología todavía más complicada. Sí. Guillermo, pero a ver, si yo pongo en contexto las dos cosas, lo que ella preguntó, más el ejemplo de la medicina, yo pensaría, en mi casa toda la vida hubo doctor Muñoz, que se mi papá nos decía, vaya un doctor Muñoz, y uno llegaba al doctor Muñoz y él decía, hola Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo está don José? ¿Cómo está? Claro, usted tiene los ojos de tal manera, usted tiene tal cosa, venga, yo no vi. Hoy en día son 500.000 especialistas para el dedo chiquito izquierdo, para el dedo chiquito derecho. Exacto, y no le solucionan nada. Lo que el doctor Muñoz, que era uno solo, a todos en la familia nos atendía. Entonces, la pregunta es esa. Llega un astrólogo que... Hacia allá tenemos que ir. Nosotros sabemos eso. O sea, hay que volver a ser el médico de pueblo que cura con ver todo. Porque es que el cuerpo es una totalidad. Te estoy hablando de lo que hay en el mercado. Me toca a mí decirles eso. ¿Qué he hecho yo? Me ha tocado hacerlo todo para crear la mía. Porque yo cogí la carta astral radical mía y me dijo unas cosas. Sí, pero me faltó cosas. A los años vino un estudio sobre la carta kármica. Y claro, cogiendo unos aspectos de mi carta que no había visto la otra, me permitió entender otras cosas. Después vino la carta espiritual. Y de eso se trata, que algún día lo integremos. Que nosotros salgamos realmente astrólogos integrales, que es como debería ser. Vernos total. Grupos, sí. No, de eso se trata. Aunque recuerden que el estudio que estamos haciendo de astrología no es para la predicción. Vuelvo y yo soy cantaletoso en eso, es conocernos a nosotros mismos, entender por qué somos como somos, sí. Porque hay cosas que de pronto uno no entiende y a mí me pasó, sobre todo yo que era el pollito peletes de la casa, sí. Entonces, encontrar su propósito.
me gasté más de 30 años para encontrar mi propósito, pero ahora estoy viviendo mi propósito. Y el que no te encuentra su propósito está averiado, y lo averiado o se repara o se bota. Sí, por ese mismo principio desde ahí, pero no tanto porque entonces, no, yo veo en tu carta astral que en el futuro hay una herencia. Y se pone a mirar uno para atrás y no ve ningún hijo, ningún familiar rico ni en tercera generación. Sí, entonces herencia pero bueno, sí, porque todas son inclinaciones que hay ahí, entonces no es para eso, no es para el oráculo. Yo voy a ver, que dice Marta, yo veo que se va a morir alguien en tu familia, en toda la familia muere alguien. Trabajador de calle, es que muchos astrólogos y muchos manes que trabajan los oráculos son trabajadores de calle. O sea, yo por joder a la gente cogíais que cuando empiezan así, yo por ridiculizar la cosa y quitármelos de encima, que de pronto empiezan a tocar, ¡ay, usted lee la mano! Y yo, claro, venga. Empieza uno a hacer todo el show, sí, que hay que hacer. Sí. Cuando ya sí da el rato de que el otro está ahí, que ya le robé la atención, y es que aquí veo, si es mujer le digo, aquí veo un hombre en tu vida. Sí. Y empieza la gente ya, pues. Y empieza, sí es tu papá. Entonces empiezo por ridiculizar, sí, pero todo eso pasa, los trabajadores de calle empiezan a hacer eso, sí. No negamos que hay conocimientos acertados, sí. Yo, por ejemplo, mecánicamente, por mi destino, hay 3 hijos en mi vida, aquí están, 3 hijos en mi vida. Pero yo tomé la decisión de no tener hijos, lo aprendí en la gnosis. Fue mi decisión, todo ese tipo de cosas. Conocí la magia sexual, que la idea no es eyacular. Si no voy a eyacular, no voy a tener nunca un hijo, ¿cierto? Si no voy a eyacular en una mujer, sí. Por decir algo, son técnicas del suprasexo. ¿Dónde quedaron los 3 hijos que tenía que tener? En el mundo de los espíritus. Fue mi decisión no hacerlo, correcto. Igual puede que no sea por esa visión, sino que la mujer dice, no, la situación es, y puede tener ahí 3 hijos igual. Y yo decir, no, ahora estoy muy berraco. No, escasamente levanto uno. Sí, y me hago operar cuando tenga 10, después del primero. ¿Dónde quedan los otros 2? ¿Sí me entiende? Son cuestiones. Si están a 10 por una razón, a lo mejor sean hijos que no van a ser violados. Vuelvo a lo del destino. Tú con tu vida pasada escribiste tu destino. ¿Qué es el destino? Aquella fuerza invisible que dirige la vida de los seres no conscientes automáticamente mientras llegan a ser conscientes. Cuando el humano está en piloto automático, ¿quién le maneja su vida? Ahí están los instintos para los animales. Un salmón sabe cuándo tiene que coger río arriba, a desovar y a morirse. Un ave migratoria sabe en qué momento, algo por allá le dice, arranca, y sabe para dónde arranca y qué coge, qué viento del norte o del sur coge, no. Eso es parte del destino. Mientras tú no te hagas cargo de tu vida, que es lo que hace la mayoría, le deja eso a Dios y al destino, entonces, de acuerdo a lo que escribiste en tus vidas pasadas, tienes tu destino. Y ahí yo tenía mi destino como todos están. Pero un día tomé la decisión de que yo me encargo de eso. A mí me gustan las inversiones. Y alguna vez trabajando yo me metí, una plática que me llegó, la metí en una cosa, a la bolsa de valores a través de un fondo de inversión. ¿Qué hace el fondo de inversión? A todos empieza a manejarlo. Y lo empieza a manejar de una forma conservadora. Yo los llamé y les dije, qué pena, ustedes tienen mi plata. Pero a mí no me gusta que nadie me maneje lo mío. Necesito que me den la potestad de yo manejarla. Me pusieron un montón de trabas, me dijeron, sí, pero vea, usted corre. Sí, sé todo eso, sé que yo la puedo tirar por la borda un día. Pero, no, listo, tenga su clave. Y yo manejo mi plata. Yo llegué, yo hago, yo muevo, yo entro a internet, yo vendo, yo cambio. Sí, a mi manera, con mi ignorancia, con todo. Me ha ido muy bien, pero lo hice. Lo mismo pasa con el destino, ¿correcto? El banco allá, ese te lo maneja y te lo maneja así, muy sí. Cuando tú decides, yo me encargo de mi vida, no porque lo diga verbalmente, con tu intención y con tu conciencia. Cuando empiezas a tomar tus decisiones, y el humano tiene esa posibilidad que no tiene un animal. Un perro mañana no puede decir, en este mes cuando me calienten, voy a echarle nudo al asunto y no voy a buscar hembra. El
perro no hace eso, no puede, eso está bajo el instinto. El humano sí puede decir, no, por alguna, así sea una creencia, cualquier cosa, él puede cambiar su forma con la forma de pensar. Que se ahorra. Ya plata que se ahorra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me hago cargo de mi destino, cuando yo tomo mis decisiones, ¿qué pasa con el destino? Pasa a un lado. El piloto automático queda en stand-by, porque tú ya estás manejando. Entonces, si entendemos la cuestión, vuelve otra vez lo del destino. Pero le digo que ese es un capítulo súper importante, que tú te encargas, si tú te encargas del destino, como la mayoría no van ahí en piloto automático. No se cultivan, no entran, desde la creencia hacen sus cambios, inconscientemente hacen sus cambios, sí. Oye, pero es que eso es una forma en que las personas sigan como están, porque pero el mismo, ¿qué es lo que todo el mundo dice? El destino lo quiso que así fuera, ese es el destino, entonces no se van a preocupar. Vea el caso, ella tiene 4 hijos, quedó embarazada, ya de 38, 39 años, fue Dios lo que lo quiso. Fue el destino, sí fue el destino que le metió ese esperma allá. La providencia. Sí ve, pero para eso está el enemigo secreto, el sistema, haciéndote creer y manteniéndote encarcelado ahí con esas cosas. Sí. Bueno. Pero ya sí vamos entendiendo el asunto. La astrología, ya por último, la astrología meteorológica. Fue la primera implementación que tuvo la astrología y se enfoca en prever las condiciones climáticas para determinado lugar en determinado periodo de tiempo. Que es importante. Un tipo iba a hacer la guerra y de pronto necesitaba que estuviera lluvioso por determinadas estrategias. Sí. Entonces, consultaban. Y aunque no crea, hay hasta guerras con el clima. Y hay muchas cosas. Nuestro ambiente afuera determina el bienestar adentro. Entonces, eso se puede aplicar y se aplica. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, que no había visto color rojo. No lo había visto. ¿Usted le tocó ver al Swami? Sí. ¿No vio? Él salió. Él es un Swami. Swami es un sacerdote hindú. Pero es muy intenso. Muy buena gente y muy bien intencionado y tiene mucho conocimiento. Cualquier día aparece. 5 o 6 de la mañana. Hoy apareció. Guillermito, vean. Esto es un Shivalinga. O sea, el pipí de Shiva. No, es así, se lo digo en español. Sí. Este es un Shivalinga, uno de los elementos más sagrados véalo aquí, es un mandala. Pues ya que me preguntan. Un Shivalingan el lingam es pipí, en español paisa. Y Shiva es el destructor, una de las deidades más fuertes de India. En otras palabras, el diablo. Pero es de las deidades, como allá el diablo no está tan estigmatizado como aquí. Sí, allá se le hace culto y de hecho al pipí de Shiva o al Shivalinga, un montón de mujeres en el año, no sé en qué fecha, le hacen una procesión, porque es gracias a ese el fecundador que da la vida. Entonces la cuestión es mira desde otro punto de vista. Entonces vino este parcero y mismo sacó esto, que esto era para mí, que tenga lo que es que usted como habla ahí, que entonces eso le da poder, que eso le da sabiduría, me lo puso aquí, sí. Él me lo dejé. No, pero sí. Mire que mi relación cuando entré fue India y lo vi diferente. Sí. No, y aunque el hábito no hace al monje, le ayuda mucho. ¿Usted se imagina yo meterme debajo de un carro con un overol? ¿O meterme con un cachaco? ¿Cierto que sí? Eso, si yo me meto debajo de un carro con un cachaco, ¿cómo trabajaré? Sí, Guillermo y el rojo. Entonces, pues eso es energía. Entonces igual lo trajo, que este lugar es sagrado, que aquí se hacen muchos trabajos, y tiró eso ahí y dijo, no, esto es para que lo hagan cuando hagan ceremonia. Yo no digo ni sí ni no, sino que a eso se debe la escenografía del día de hoy. Sí. No, eso genera su cosa.
Es que yo sé que eso genera su cuento y sobre todo la intención de él, que ese muchacho es muy bien intencionado. Pero como nosotros no estamos en la India, nosotros deberíamos de tener unas cosas de esas con un Guillermo Linda. Como uno de las Amazonas. En las Amazonas hay un árbol tan grande, y cuando caen sus ramas, al secarse, la punta es un pene completo. Yo me traje uno. Es muy ¿En dónde? En el Amazonas. Sí. No, mire, es solo aquí en Occidente donde el pipí es asco, es cochinada, es grosería. Usted se toca y hay tan vulgar. Usted mira el sexo morboso. Sí, pero son puros un falso moralidad que manejamos. Si algo es sagrado es el pipí y la vagina. Si algo es sagrado es el sexo. De hecho está la zona sacra. ¿Dónde está? Un maestro una vez que le estaban hablando del morbo, dijo, la morbosidad no existe. El morbo solo existe en la mente de quien lo mira. Yo me sacudió mucho ese día. Y dijo, mire un niño ve el papá y la mamá haciendo sexo, ¿qué ve? Un niño ve una mujer desnuda, un hombre desnudo, ¿qué ve? Como es inocente, no hay maldad. ¿Dónde está el morbo? ¿Dónde está? Esas personas que a todas dicen, esto es morbosidad, vea qué hombre tan morboso. Son ellas esas personas que están reflejando eso. Sí. Si algo sagrado hay es lo sexual. Si algo alimenta la vida es lo sexual. Entonces, eso lo sabían muchos. Por eso nutren desde ahí. No negamos que hay un mal uso de ese aspecto. Pero entonces de eso se trata el Shiva Linga. El pipí de Shiva. Este es un mandala y tiene tanta fuerza que vea. Ahora le pregunté por qué el naranja y los monjes naranjas. Entonces resulta... Le dije, ¿por qué el naranja lo usan todos los monjes? Y me dijo, y me parece contradictorio. Me dice, porque ahí está el poder sexual. Y son célibes. Pero de alguna manera lo tienen que expresar. ¿Sí ve? Ellos son célibes, los monjes, y usted los ve en naranja. No, es el poder sexual expresándolo. El verdadero lo guardan, lo reprimen y lo expresan a través de un color. Vale, pues lo mejor es quitarme estas cosas y manifiesto el poder en el hablar, mi fuerza, sí, que sea ahí correcto. Pero como atuendo sirve. Como atuendo sirve. Y tu regalo. Muy bien. A partir de la próxima semana, ojalá que si quieren el curso no falte. Por lo menos se viene el tema para mí de los más importantes, la astrología y el camino espiritual, ¿cómo lo veían? Sí, asociado con los planetas. No es largo, pero... Y el mensaje de las estrellas. Ya empezamos pues como el materia en forma. Ya terminamos el soporte teórico del asunto. Pues, ¿Es año bisiesto este año? sí, señor. Es el año de los monos. ¿Alguna cosa especial con eso? Pues ahora que hablamos de astrología no. Lo que creas, crea. Para mí siempre ha sido lo mismo, pero lo que creas, crea. Vamos a hacer una práctica y tome la postura de relajación. Vamos a hacer una pequeña práctica para que no perdamos la costumbre. Para activar el corazón, que es importante. Un minutico ahí. Si algo tenemos que desarrollar es el conocimiento intuitivo. Normalmente nos basamos por el conocimiento intelectual o lectivo. Hay otro conocimiento que es el conocimiento intuitivo o conscientivo. Se desarrolla a través de la meditación y desarrollo del cardias. Visualice su corazón. Visualice su corazón. Véalo con la mente. Si no alcanza con la visión, por lo menos que sea con la mente. Ahí es donde está el poder de la intuición. Entre a su corazón y vea un hermoso paisaje
una hermosa cascada de aguas cristalinas dentro de su corazón. Ojalá llegue a sentir la frescura del agua, del aire. Vea hermosos pájaros danzar ahí al son de esa música de la naturaleza. Visualice mariposas de múltiples formas y colores. Al mirar abajo ve usted el charco de aguas cristalinas y dentro del charco ve peces de múltiples formas y colores. Cuando mira fuera del lago, ve flores, árboles y animales en total armonía. Visualice ese paisaje dentro de usted. Para que vaya activando el poder de su corazón. Nos hemos desconectado mucho con la mente y el raciocinio, y es bien una herramienta, pero hay otras cosas también muy poderosas. Y en medio de ese paisaje maravilloso, viéndolo, vamos a pronunciar el sonido primordial de la vida, de la existencia, el Om, suave, sin perder la visualización de ese paisaje maravilloso. Sostenga la imaginación de ese paisaje dentro de su corazón al tiempo que entra la vibración del sonido primordial. Muy bien, lentamente va saliendo. Esas prácticas que hacemos, 5 o 10 minuticos, es para que la aprenda y en su casa ojalá saque siquiera media horita, 1 hora, para activar su cardias, su centro del corazón. Con el cardias es que podemos entrar al conocimiento intuitivo. La meditación ayuda mucho. Yo muchas de las cosas las he cogido, lo que yo digo que es bajarlo del internet galáctico, en medio de la meditación a través de la intuición, de ese conocimiento directo, lo que se conoce como el conocimiento directo, que usted no sabe de pronto explicar las cosas, pero que las sabe, que son. Esa práctica ayuda, pero hay que hacerla y hacerla y hacerla para fortalecer nuestro corazón. Muy bien, muchas gracias.